Ya comparto ya. Bueno, Eh, Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es una alegría compartir con ustedes en este miércoles bíblico diocesano. El día de hoy, bueno, como siempre, el Señor nos tiene grandes sorpresas. La palabra de Dios es la luz que ilumina la vida de cada ser humano, la vida del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Bienvenidos y bienvenidas. Mirta, buenas noches. muy buenas noches con todos, con todas. Vamos a ponernos en espíritu de oración. Vamos a demorarnos un poquito en esta oración. Realmente va a estar iluminando nuestra vida. Jesús, que es la luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Hacemos un momentito de recogimiento de nuestra experiencia diaria hoy vivida. Vamos a recordar todo lo bueno que hemos recibido y también lo bueno que hemos podido hacer. En qué momentos hemos recibido esa luz de Jesús y en qué momentos hemos sido también luz para las personas que nos rodean. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que no caiga en la tentación de juzgar a los demás. Dame entrañas de misericordia, para que no me sean indiferentes las necesidades de los que sufren. Que vaya más allá en busca del necesitado, del que vive en la periferia existencial. Que mi seguimiento sea claro y decidido por ti. Dame valor para dar testimonio de ti en todo momento. Que tu luz siempre me acompañe. Que no me ciegue tu luz, que la acepte. Gracias, Señor, por darme la vista y ayudarme a ver el mundo como tú lo ves. Antes de leer el Evangelio que nos va a ayudar Lupita, queremos hacer una introducción a este cuarto domingo de Cuaresma con este Evangelio que nos invita a meditar la historia de la curación de un ciego de nacimiento. Es un texto reducido, pero muy vivo. Tenemos aquí un ejemplo concreto de cómo el cuarto evangelio revela el sentido profundo escondido en los hechos de la vida de Jesús. La historia de la curación del ciego nos ayuda a abrir los ojos sobre la imagen de Jesús que cada uno lleva consigo. Muchas veces en nuestra cabeza hay un Jesús que parece un rey glorioso, distante de la vida del pueblo. En los evangelios Jesús aparece como un siervo de los pobres, amigo de pecadores. La imagen del Mesías rey que tenía en la mente los fariseos les impedía reconocer en Jesús el Mesías siervo. Con este antecedente vamos a escuchar atentamente con los oídos del corazón este evangelio según San Juan. Es extenso y lo tendremos en algunas diapositivas. Lupita, por favor. Si no está Lupita, continuamos, Padre Oscar. Ya, entonces vamos a escuchar el Evangelio de San Juan, capítulo 9, del 1 al 41. Y al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó,
este o sus padres para que naciera ciego? Jesús contestó, ni este pecó ni sus padres, sino que para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día, tengo que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían, el mismo. Otros decían, no es él, pero se le parece. Él respondía, soy yo. Y le preguntaban, ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? Contestó, no lo sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejante signo? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó, que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y que había comenzado a ver, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿Y quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Pregúntenselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya es mayor, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él, si es un pecador, no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, les he dicho ya y no me han hecho caso. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él, pues eso es lo raro, que ustedes no saben de dónde viene, y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es piadoso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir
que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Dijo Jesús: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven se queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen, ven, su pecado permanece. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. ¿Alguna frase, alguna palabra, algún escenario que esté en nuestra mente? Tratemos de recordar algo que nos pareció más interesante, más bonito, que nos llamó muchísimo la atención. Hacemos un brevísimo recorrido en nuestra mente sobre este texto leído y escuchado. Por ejemplo, yo quisiera repetir esta frase del ciego: solo sé que yo era ciego y ahora veo. Solo sé que yo era ciega y ahora veo. La estructura que el texto leído nos indica en el Evangelio de San Juan, los primeros 5 versículos del capítulo 9 nos hablan de la ceguera ante el mal que existe en el mundo. Yo había separado estas partes con las letras de color azul y las letras de color negro. La segunda parte, los versículos 6 y 7, el signo del enviado de Dios que provocará diversas reacciones en los vecinos, en los papás del ciego, en los fariseos. De los versículos 8 al 13, la reacción de los vecinos. Los versículos 14 al 17, la reacción de los fariseos. Del 18 al 23, la reacción de los padres. Del 24 al 34, 10 versículos, de la sentencia final de los fariseos. Del 35 al 38, la conducta final del ciego de nacimiento. Y finalmente, en los versículos 39 al 41, una reflexión conclusiva. Este texto que acabamos de leer nos describe un auténtico y precioso camino de fe. Este camino de fe que nos hace ver este ciego de nacimiento, que finalmente puede ver. Veamos primero cómo se desarrolla esta historia interesante para nuestra fe. Primero tenemos una descripción del signo. Jesús pone en los ojos del ciego barro hecho con su saliva y lo manda a lavarse en la piscina de Siloé. Este hombre queda curado. Luego tenemos las controversias que pone en el centro a este hombre ya recuperado, a este hombre que ya ha recuperado la vista. Y es una especie de juicio, podemos casi como relacionar con el juicio a Jesús. Es un hombre que ha recuperado la vista y las personas, los fariseos sobre todo, en lugar de maravillarse por este hecho tan prodigioso, todo lo contrario,
le someten a un interrogatorio. Es interrogado por los fariseos, son interrogados los padres de familia sobre si de verdad este hijo nació ciego. Es interrogado nuevamente por los fariseos y luego lo expulsan de la sinagoga. Y vemos cómo este prodigio no puede ser visto por quienes están ciegos. Y finalmente es interrogado por Jesús. Cada uno de ellos tiene sus intenciones. Por eso le interroga de acuerdo a sus convicciones y a sus intenciones. Continuamos entonces en este precioso camino de fe. El encuentro final de Jesús con el ciego ya curado es como que da la clave para entender todo este proceso. Concluye con una declaración del mismo Jesús sobre los motivos de su venida. Dice que Él vino para que todos los seres humanos tengamos la vista, pero también para someter a juicio a quienes dicen que ven, pero que en realidad no ven. En esta historia en que se pasa de la ceguera a la visión, de la oscuridad a la luz, del desconocimiento al conocimiento de Jesús y por tanto a la fe, la lección proviene precisamente en estos fuertes contrastes, pero sobre todo del proceso en el que de forma proporcionalmente inversa, un ciego llega a la fe y los que creen ver resultan ser ciegos, resultan estar en pecado. En este precioso camino de la fe, primero tenemos una revelación y un juicio. ¿Cómo entendemos esto? Los dos ejes tensores en este relato son justamente la revelación y el juicio. Son dos hilos de oro, dice el texto que estoy leyendo, que se entrelazan en el desarrollo de la trama. La revelación que poco a poco se va dando de Jesús y el juicio. La revelación. Una característica del Evangelio de Juan es el hecho de que la principal obra de Jesús es la revelación. Y el símbolo interesante de la luz recoge bien esta intención. Por eso es que en este pasaje Jesús se define a sí mismo como la luz del mundo. Si la luz brilla de verdad, no puede más que revelar, este es el sentido de la luz, con esta luz se puede revelar la realidad y mostrarla a quien antes no lo veía, como de hecho le ocurre al ciego de nacimiento. La otra cara de la moneda es el juicio. La revelación de Jesús es la del Padre, quien mandó a su Hijo para dar luz al mundo. Pero la revelación, la luz, comporta inevitablemente un juicio. Ocurre que aquello que está escondido continúa oculto cuando falta luz, pero apenas la luz resplandece, todo se vuelve claro y visible. Lo que dice Jesús: yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que no vean, ven, y los que ven se vuelvan ciegos. Así son desvelados los corazones de todas las personas, entre ellos aquel grupito de fariseos, quienes con su reacción negativa ante Jesús dejan ver todo el pecado que llevan por dentro. Por eso les dice Jesús: si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora dicen, nosotros vemos, por eso su pecado permanece. Un segundo punto es, ¿quién peca realmente? Es lo que al inicio se preguntan. Al inicio se preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y es interesante en el texto escuchar, se refieren, ¿no es cierto? O sus padres.
Podemos notar cómo el tema del pecado ocupa gran parte de este relato. El tema del diálogo inicial de los discípulos con Jesús. ¿Quién pecó? Este o sus padres. Recordemos que las enfermedades eran vistas como un castigo de Dios por los pecados. Y justamente la luz de Jesús quiere hacer ver que esta concepción es equivocada. Luego los fariseos le tildan a Jesús de pecador, lo cual el ciego ya curado objeta con argumentos. Si fuera pecador, si no viniera de Dios, ¿cómo puede hacer este prodigio? Entonces los fariseos señalan al ciego como un nacido del pecado. Finalmente Jesús hace notar que los que están en pecado son los fariseos, que creen ver, pero que realmente no ven. Al principio del tema, el pecado aparece como los discípulos también están asumiendo esta concepción, esta mentalidad. Maestro, ¿quién pecó, él o sus padres, para que él naciera ciego? Lo primero que se hace notar es que el pecado no se encuentra allí donde uno cree que está. Sería fácil pensar, como también lo hacen los discípulos, que la enfermedad y todos los males que le sobrevienen a uno son la consecuencia de un pecado. Es una conclusión a la que se puede llegar muy a la ligera y que Jesús quiere corregir hoy. También nosotros en nuestra cotidianidad podemos decir, Dios mío, ¿qué te hice? ¿Qué pecado cometí para recibir todo esto que me está pasando? En el caso del ciego de nacimiento, los discípulos plantean el problema de si el que pecó fue el mismo afectado o lo que le ocurrió es herencia del pecado intergeneracional. Jesús muestra que no está de acuerdo ni con lo uno ni con lo otro, como hace notar al final. El pecado está en la actitud negativa de quien se niega a ver la luz, que es Él, que es Jesús. El pecado es la resistencia a cambiar el punto de vista, a ver desde otro punto de vista, a ver con la luz de Jesús. El pecado se anida precisamente allí donde es difícil arrancarlo. Trabaja generalmente lejos de cualquier visibilidad. Excava un espacio precisamente en quien cree ver que es inmune. Si fueran ciegos no tendrían ningún pecado, dice Jesús. Pero como dicen, vemos, el pecado que ustedes tienen permanece. Y pasamos al camino de la fe. Los pasos en este camino de la fe. ¿Qué hace este ciego y que nos está compartiendo con nosotros? Curiosamente, la trama principal de este relato no es la del pecado, sino de la obra de Dios que sirve de base a la confesión de fe. Jesús dice, ni él pecó ni tampoco sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios, para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Cómo brilla esta obra de Dios? Pues brilla en la identidad de Jesús, que poco a poco se va a descubrir. El verdadero eje del relato no es el de la oscuridad del pecado, sino el de la luz que brilla en el descubrimiento de quién es Jesús, lo que hace el ciego al final de este relato. Es lo mismo que pasa en el relato de la samaritana, la semana pasada, donde el tema es el descubrimiento de la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Al principio, el ciego de nacimiento adquiere enseguida la vista. Cuando obedece a Jesús, no duda en ningún momento. Obedece a Jesús y pasa por el baño del agua. Pero lo más importante es lo que sigue poco a poco. Progresivamente crece la comprensión de la realidad de quien le ha desvelado esta realidad. Y tenemos algunos pasos en este camino de la fe. En un primer momento, el ciego piensa que Jesús es simplemente un hombre,
uno más y del cual no sabe nada. Después lo reconoce como un profeta. Más adelante como un enviado de Dios. Finalmente lo reconoce como el Hijo del Hombre, el Señor, el Kyrios. Lo que Jesús revela con su luz es su misterio. En el centro está su filiación divina. El Padre envió la luz al mundo y esta luz es su Hijo que viene para que el mundo sea salvado por medio de él. Lo que se revela entonces es la comunión entre el Padre y el Hijo y cómo nosotros somos sumergidos en esa misma comunión gracias a la obra de Jesús en nosotros. Pero resulta que con los fariseos ocurre lo contrario. Ellos viven un proceso paralelo. En lugar de captar la revelación, plantan su ceguera ante Jesús, lo cual provoca el juicio sobre ellos. Ustedes que creen ver, en realidad no ven nada. Los fariseos al principio afirman que Jesús no es Dios, que es un pecador, e incluso niegan sus milagros. Como les decía, no se pueden maravillar frente a este prodigio por su ceguera, por su aferración a la ley. No están en capacidad ni siquiera de captar de dónde proviene Jesús y mucho menos cuál puede ser el origen y del actuar de Jesús con todo este poder. En su proceso de fe, el ciego de nacimiento logra darle un nombre y una identidad a Jesús. Es capaz de conocerlo en profundidad, hasta el punto de postrarse ante él y de decir que Jesús es el Señor, que Jesús es el Kyrios. Los fariseos, en cambio, se la pasan demasiado presos en su apologética, defendiendo sus creencias, poniéndolo todo en discusión, exhibiendo así tercamente la realidad de su pecado. También podemos desatar los nombres y títulos que recibe Jesús en este relato. Como les decía, es un relato extenso, profundo, que nos va revelando poco a poco este encuentro con Jesús, el encuentro que al final hace este ciego de nacimiento. Y estos son los títulos y nombres que recibe Jesús. Rabí, maestro, que le dicen los discípulos. La luz del mundo, que Jesús mismo lo revela. El enviado, el evangelista Juan lo dice el enviado. En principio, el ciego jurado le dice es un hombre. Luego, el mismo ciego curado le dice es Jesús. Algunos fariseos dicen que no viene de Dios. Jesús no viene de Dios. El ciego también le dice que es un profeta. El pueblo, que es Cristo. Algunos fariseos que le dicen también que es un pecador. El ciego curado, no sabemos de dónde es. El ciego curado, que es un religioso. El ciego curado, que es alguien que hace la voluntad de Dios. Jesús se reconoce como el Hijo del Hombre. El ciego curado finalmente dice que es el Señor. Creo, Señor. Hemos seguido los pasos de este camino que hace el ciego de nacimiento. También aparece la expresión yo soy. Yo soy la luz del mundo. Pero en el Evangelio de Juan, ustedes recordarán y recordaremos de esta manera preciosísima cómo se manifiesta este yo soy, el significado profundo de la curación del ciego. En el cuarto Evangelio recuerda la frase de Jesús, yo soy la luz del mundo. Y en este mundo necesitamos tanto esta luz de Jesús. En otros lugares del Evangelio
se habla de los otros yo soy de Jesús. ¿Quién eres tú? Yo soy el pan de vida. Y aquí tenemos la cita bíblica. Yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy rey. Yo soy. Esta autorrevelación de Jesús llega a su culmen en la conversación con los judíos en la que Jesús afirma: cuando levantes en alto al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy. El nombre yo soy es el mismo que Yahvé se dice en el Antiguo Testamento, el mismo nombre de Yahvé en el Éxodo, expresión de su presencia liberadora entre Jesús y el Padre. La repetida afirmación yo soy revela la profunda identidad entre Jesús y el Padre. El rostro de Dios resplandece en Jesús de Nazaret, en este yo soy. Y Jesús nos dice: el que me ve a mí ha visto al Padre. Gracias a esta luz que Jesús mismo nos la entrega. Gracias a este Jesús que nos dice: yo soy la luz del mundo. Queremos profundizar en algunas preguntitas rápidamente para que esta palabra sea realmente para nosotros una palabra de salvación. ¿Hasta qué punto yo pienso también que los sufrimientos de las personas son por pecados personales o generacionales, incluso nuestros propios sufrimientos? ¿He caído también en esta forma de pensar lejana al cristianismo? Me siento molesto cuando alguien hace las cosas bien y yo quedo en segundo plano y busco desacreditar a estas personas porque mi honra o mi nombre están bajando de categoría, algo así como los fariseos. En mi cotidiano vivir de la iglesia, para mí, ¿qué es más importante? ¿Las normas rituales o las personas concretas? A los fariseos no les importó la persona, a este ciego que recuperó su vista, sino sus ritos, sus normas. Entiendo que Jesús es la luz del mundo y cuando llega ilumina también mis zonas oscuras, mis pecados y limitaciones. ¿Le permito a Jesús que con su luz me aclare las cosas? Pidamos a Dios que Jesús, luz del mundo, nos aclare nuestras zonas oscuras. ¿Acepto los cambios en mi vida de acuerdo a la luz del Mesías? ¿Doy testimonio claro de Jesús el Salvador, el Mesías? ¿O prefiero en ciertos ambientes no hablar de Jesús para que no me saquen de estas comunidades, de estos grupos, de estos espacios? Creo de verdad que Jesús es mi Salvador. Yo vivo en la iglesia y conozco a Jesús. Vivo de acuerdo a lo que creo. Que estos cuestionamientos nos ayuden a aclararse cada día con esta luz de Jesús. Padre Oscar, si por favor nos ayuda con la oración. Gracias, Señor, por tu palabra salvadora. Señor, te pedimos no caer en la tentación de juzgar a los demás, sino contemplar siempre tu gloria. Danos, Señor, entrañas de misericordia ante todas las miserias humanas, que no pase indiferente ante las necesidades de los demás. Señor, que sepa dar un paso adelante en ser proactivo, en poder superar las mismas normas en las que me encierro en una zona de confort cristiano. Que vaya más allá en busca del necesitado, del que vive en la periferia existencial. Que no sea yo un fariseo, Señor,
Que mi seguimiento sea claro y decidido por ti en todo momento. Señor, que siempre te reconozca y dame valor para dar testimonio de ti en todo momento. Que tu luz siempre me acompañe, que no me ciegue tu luz, que la acepte. Gracias, Señor, por darme la vista y ver el mundo como tú lo ves. Amén. Amén. Un momentito de silencio. Vamos a hacer esta contemplación. Una luz para el mundo, una luz de vida, una luz en la cultura, en el arte, en el encuentro, en la justicia, una luz para el planeta. ¿Qué frase podríamos tener como en nuestra memoria espiritual a partir de esta reflexión, a partir de esta contemplación? Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Como Jesús ilumina nuestras zonas oscuras. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. ¿Cuál es la frase, cuál es la palabra que quedará resonando en nuestro corazón y se hará vida? El que fue ciego se postró ante Jesús y lo reconoció diciendo: creo, Señor. Que manifestemos y expresemos nuestra fe en el Señor. Que nuestras actitudes demuestren y den sentido a nuestra fe. Que se note que somos personas de fe. Trata de entender las actitudes de los fariseos y cómo muchas veces caemos en el mismo error. Como un acto de misericordia cuaresmal, hacer algo concreto para llevar el consuelo de Jesús a los más necesitados, para ser portadores de esta luz de Jesús a las personas más necesitadas, a sus zonas oscuras. Puede ser acompañar a personas que sufren, dar de comer a personas que necesitan, ser una buena compañía, dar mucho afecto, dar nuestra cercanía. Busca alguna persona concreta, conocida o no, a la que pueda dar testimonio de Jesús. Hazlo sin miedo y con valentía. En esta época cuaresmal, manifestemos nuestra misericordia cuaresmal. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros, como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas.